Señoras, señores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a De Viva Voz. Oiga, me da mucho gusto que esté con nosotros, sí, pero sobre todo me da más gusto que nos esté siguiendo en nuestras redes sociales. Gracias a todos los nuevos suscriptores de nuestro canal de YouTube. Gracias a todas las personas que nos están escuchando por Spotify y bajando los episodios. Gracias a todos los que nos ven desde Facebook Diagonal Troya Multimedia o Facebook Diagonal de Viva Voz. Gracias a los que me siguen, a los nuevos seguidores en Pedro Castorena en Facebook, Pedro Castorena en Twitter y Pedro Castorena en Instagram. Muchas gracias. Hoy tengo un programa que compartir, es muy especial porque pocas veces existe la oportunidad de platicar con personajes de este tamaño. Mire, yo soy un interesado en la historia, simplemente no por tiempo, por lo que usted quiera, no soy un especialista en historia, me encanta la historia, sobre todo las historias familiares y las historias de los pueblos. Y hoy está con nosotros un historiador que va a platicarnos el origen de las familias, más bien, las familias fundadoras de Nuevo León y de Tamaulipas. Se va a llevar usted unas grandes sorpresas. Y cheque sus apellidos, igual ustedes de los descendientes de los fundadores. Aquí está con nosotros para platicar Martín Salinas, el historiador que viene a platicar con nosotros. En 20 segundos, comenzamos. Gracias infinitas a Martín Salinas por venir a platicar con nosotros. Mi querido Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Muy bien. Gracias por la invitación, por esta oportunidad, dar a conocer un poquito de la historia aquí de nuestra región. Martín, antes que nada y antes de empezar a todo este tema de dónde venimos todos los que aquí radicamos tanto en Nuevo León como en Tamaulipas, en esta región del noreste de México, ¿por qué historiador? ¿Cómo se llega a ser un historiador? Pues son muchos años. Primeramente, yo comienzo como antropólogo. Ok, tu carrera es antropólogo. En la antropología. Okay. Entonces, dentro de la antropología hay una variedad de ramas muy grandes. Yo comienzo como arqueólogo. Ok. Y, me gustaba la lingüística. Bueno, la antropología la dividen en general en dos ramas. Sí. Lo que es la antropología física, lo que es la antropología biológica del hombre, todo lo genética, los antepasados muy remotos, como el que hablas de los neandertales, de los australopitecos, de una serie de homínidos que vivieron en la Tierra antes del hombre. Ajá. Y que andaban en dos pies, ¿verdad? Andaban parados. Y de que eso nada más el Homo sapiens es el que vive en la actualidad. Pero en su pasado, ¿verdad? Que en sus inicios que salen de África y todo, había varias especies de homínidos que andaban parados dentro de la tierra, igual que el Homo sapiens sapiens. Bueno, esa es una rama, se estudia la genética, las enfermedades, lo que es la antropología forense, todo eso es la rama biológica, el comportamiento humano biológico. Pero tiene otro comportamiento que es el aprendido, el cultural. O sea, que lo aprendes dentro de tu grupo social. Sí. Esa es la antropología cultural, que son una serie de ramas que, bueno, y yo yo estoy en la arqueología muy chicho, así, trabajando. La región de nosotros, hago la arqueología de la costa, es una serie de sitios que había trabajado un ingeniero Anderson de Brownsville y había recolectado como 200 sitios, artefactos, 200 sitios del lado sur en Matamoros, municipio de Matamoros, y 200 en el condado de Cámara. Okay. Y era una colección enorme que la viene recogiendo un famosísimo arqueólogo que se llamaba Richard McNish. Okay. Richard McNish viene como a finales de los 40, principios de los 50, se empieza la arqueología aquí en Tamaulipas con la presa Falcón, y él ya estaba de la primera década del siglo XX, ya había recogido, entonces él va a tratar de excavar los sitios ahí en la desembocadura, y se lleva la colección que estaba en Brownsville, y se la lleva a la Universidad de Texas, de allá donde yo voy a estudiar. Estoy trabajando con la colección
por unos años y estoy viendo eso y dijo, bueno, pues para la disertación voy a hacer Que fue tu primer contacto. Sí, un artículo sobre los grupos nativos, sobre las etnias del Río Bravo. Y entonces me meto y había un profesor ya que estaba retirado, un arqueólogo muy famoso, se llamaba, se apellidaba Campbell, que es el que me viene dirigiendo a mí. Ya. Dicen, ya cuando ven el trabajo, ya había hecho varios trabajos importantes de etnohistoria, que es la área que estudia los grupos étnicos, los nativos, a través de la historia. No es un etnógrafo, no es un etnólogo que va al grupo que está viviente, sino que vas a escudriñar todos los archivos y tratar de reconstruir esa historia de esos grupos que alguna vez existieron en una región. En una región. Esa es la etnohistoria. Okay. ¿Y qué se usa en la etnohistoria? Pues se usa un mundo de archivos, el de Indias, el General de la Nación, los de Texas, por ejemplo, el de Béjar, el de Nacogdoches, utiliza uno, los locales, utilicé los de Aquil de Reynosa, los de Camargo, los de Monterrey, es un mundo, y te vas... Y es un trabajo igual que el arqueológico, que va reconstruyendo pedacitos por pedacitos lo que es esa población histórica, pero nativa. Eso es lo que estudia la historia. Entonces yo me meto en eso y resulta que la historia utiliza las mismas fuentes. Sí. Exactamente. Muchos de los historiadores quieren ser antropólogos. Sí. Pero en este caso... ¿Tú fuiste al revés? Yo fui al revés. Entonces yo vengo acá y en cierto momento me identifico con los de México, con la gente, con los antropólogos. Yo venía de Estados Unidos y ellos tienen una visión más, es una escuela que se llama revisionista, o del revisionismo. Ellos estudian su visión es desde el punto de la cultura occidental, que los romanos y que los griegos y nosotros no, nosotros venimos de una escuela de la antropología clásica que estudia más desde los mismos grupos nativos, o sea, uno escarba los originarios. Sí, entonces y tiene una serie de metodologías y teorías y visiones un poquito diferente a la escuela revisionista del Departamento de Historia que lo fundó Edmundo Gorman en la Ciudad de México, ¿verdad? Que hace muchos años, dentro del Departamento de Filosofía, dentro del UNAM, se forma el Departamento de Historia. Pero en el caso nuestro, pues yo venía de otra escuela, me dan los cursos, nos dan los diplomados de acá de México, puros personajes importantes de la ciudad, de los principales historiadores, nos las dieron aquí para todo Tamaulipas, aquí en una de las instalaciones de la UAT, de aquí de la que está en el Rode, en el campus Rode. Y vamos un grupo y ya, pues qué raro piensan esto, yo decía, ¿verdad? Porque yo venía de otra escuela, de otra forma de pensamiento. Y ya digo, pues está bien, pues total trabajamos lo mismo. Pero sí, siempre le doy el enfoque antropológico. Siempre los trabajos que hago no son 100% del Departamento de Historia del UNAM, ¿verdad? Porque ellos, su visión es más relacionada con la cultura española, con la iglesia, con ciertas formas que es un poquito cuadraditos para uno, ¿verdad? Porque uno es más abierto dentro de la antropología, que aceptas que todas las sociedades y todas las culturas es lo mismo. O sea, para uno, por ejemplo, la religión no hay una mejor que otra, o no hay una mejor lengua que otra, una cultura que si tú comes con cuchara o que tú comes con la mano, para nosotros como antropólogos, pues es lo mismo. Es lo mismo. Y para ellos no, para ellos, si no eres occidental, no eres europeo, no eres romano, no eres... todo esa cosa como que no eres importante. Entonces, bueno, no que no seas importante, pero no se enfocan desde el punto de la cultura que estás estudiando. Y además es a partir de los grupos originarios donde entra
ahora sí que tu rama de expertise, porque sí, a lo mejor en algún momento llegaron españoles, sí, en algún momento llegaron franceses, pero aquí había gente que vivía en el noreste que no tenía nada que ver con Europa, ni con Asia, ni con nada por el estilo. Sí, Eran sí, habitantes que ya estaban aquí establecidos. Sí, sí, sí. Bueno, ese es lo que pasa. Entonces, las visiones son un poco diferentes, porque, por ejemplo, la escuela revisionista, los grupos nativos, pues son grupos marginales. Sí. Son de la orilla de la cultura occidental. Sí. Pero entonces no los estudias desde ahí. Entonces, hay diferencias. Pero todos los puntos de vista, las escuelas son importantes. Dentro de la antropología, pues estudiar ciertos grupos, está la evolucionista, hay una serie de escuelas que yo no lo entendía hasta muchos años después, que yo venía de la antropología clásica gringa, Sí. americana, Sí. y dije, mira de dónde vengo, y hay todas estas, están las revisionistas, los revisionistas están más relacionados con Inglaterra, y otros están relacionados con Francia, y otros, y otros con los americanos, y ya ves todo, y todas estudian y tienen cierta razón en su área, Sí. en su aspecto. Entonces, Pero dejan de pasada grupos étnicos Sí. o originarios de sí, las regiones, sí, ¿no? por ejemplo, decías, vamos a estudiar a los grupos de tal pueblo, y de tal pueblo de México. Entonces, para el revisionista, pues él va a ver desde la Iglesia Católica Sí, cómo se comportaba, sí, por qué tomaban tanto, por qué bebían Sí, y sí. por qué la Iglesia Católica los regañaba y todo eso, ¿verdad? Pero acá de la antropología no, te metes adentro. Total, bueno, el continente en sí ya estaba poblado. Aquí la región de nosotros tiene 11.500 años que llegan los primeros pobladores a la área alta del río, a la área de donde está la presa Falcón, la arqueología. Todo eso se conoce, esos años se conocen a través de los artefactos o lo que es los artefactos arqueológicos que dejaron esos grupos. Ok. Entonces, aquí llegan a la parte alta, 11.500 años, por ejemplo, ahí donde está la presa Falcón, se han encontrado piezas Clovis, piezas Folsom, que son los proyectiles que usaban. Aquí yo trajimos, un amigo y yo trajimos a los arqueólogos de INA, porque andaban haciendo el puente de Mission. Sí. Y andaban picando bien lejos. Y el sitio está ahí en la orilla de la carretera, en uno de los terrenos de Pepillo, que era un parque de béisbol, y aquel hombre, uno de los geólogos, Herminio Aguilar, que es de los Aguilar que tiene por la calle del Charco, como que rentaban cuartos y cosas de eso. Sí. Es descendientes de eso. Apartamentos Aguilar. Sí, y él es un geólogo. Y entonces él era un arqueólogo entusiasta y buscaba y salía por todos lados. Bueno, antes de la violencia que nos llegó aquí. Y él ya tenía localizado el sitio, es un sitio muy grande, pero de artefactos de pedernal. Y va como... ¿Relacionados con los Clovis? No, ya son como un milenio antes de Cristo y una ocupación hasta casi al histórico. Hace 3,000 mil años. Sí, y hace unos 3,000 años. Ok. Y bueno, lo que sucede es que llega la población a la parte alta, bajan hacia acá y ya hace 2.500 años antes de Cristo es cuando cambia el entorno. Hay un entorno que le dicen el Holoceno, que es un tiempo que es mucho más frío, están las glaciaciones. Más o menos en esa época llegan. Hay una megafauna de animales como mastodontes. ¿En esta región? Sí, que se han hallado. Por ejemplo, hay una cantidad que uno de los petroleros que se metió en broncas, no ni quiero decir, porque con los arqueólogos de INA de Nuevo León, porque hay una serie de restos de mamut. Okay. Y él lo publica y es propiedad de la nación. O sea, y entonces está restringido. Sí. Ahí en la presa Falcón se hallaron una serie de restos de megafauna. Está todavía el glacial, más o menos cuando llegan los primeros humanos ya está cediendo,
pero la parte baja de nosotros estamos en un delta. Sí. O sea, de aquí de Miguel Alemán se empieza a salir el agua del río. El delta es algo así como lo del Nilo, Sí. que en lugar de caer los arroyos hacia adentro, hacia el río Bravo, El río se abre. hacia se abre en una forma de la letra delta del alfabeto griego, ¿verdad? Que es un triángulo. Un triángulo. Bueno, tiene 130 kilómetros de base entre la laguna Tascosa en Texas, ahí por donde está la laguna madre, hasta acá, hasta la laguna de México, a la laguna madre mexicana. O sea, ahí se abría como sí, una especie de sí, embudo. se empieza a abrir y se abre primero del lado de Texas y de este lado es precisamente aquí en Reynosa donde hay los últimos arroyos, que es el arroyo del Anhelo que pasaba por aquí. Sí, claro. Y que es de más de 22 kilómetros de largo, uno cree que es aquí luego, es toda la mancha urbana de Reynosa, el drenaje de ese arroyo salía por aquí, pues por aquí, a unas cuantas cuadras, ¿verdad? Y el otro es el arroyo, este es el de las mujeres y aquel es el del Anhelo. El del Anhelo. El sí. del Anhelo también es muy largo, viene allá como del 22 o del 30 y viene a salir a la Laguna Escondida. Y de ahí se juntan una serie de descargas que atravesan toda la ciudad, que ese es el problema, que estamos asentados en un lugar de arroyos, y va a salir un poquito aquí por Corrales y sale al río Bravo. Pero de ahí para allá ya es completamente delta. O sea, se inunda el río y el agua busca hacia la laguna madre. Bueno, pero el río mantenía una inundación anual. Una inundación de 2 periodos de tiempo, ahí por mayo, y luego venía la pesada, la de septiembre, mantenía una vegetación de 16 kilómetros súper densa, que ya no existe. El 99% de lo que es flora y fauna de nuestra región desapareció. Pero ese no es un problema nada más de nosotros, es un problema mundial. O sea, nosotros la cantidad de especies que hay se va. Los tejanos han tratado de recuperar, está el refugio Santana, hay un refugio acá para Mission, el Benson, está Laguna Tascosa, el más antiguo es el Santana, y ahí ve uno el tipo de vegetación, que era un bosque ribereño, y luego había un boscaje de palma, y había unos chaparrales muy densos, que para bajar los indios a tomar agua al río tenían que abrir brechas. Que hacer una vereda. Una brecha para acercarte a tomar de lo denso que era. Eso lo platican las expediciones allá en los 1600 y todavía cuando viene Escandón en los 1700 mencionan esa densidad de vegetación que había, que ahorita ya no existe. Son tiritas nada más, en la orilla del río y en y es una cantidad de mamíferos hay animales endémicos del río, tanto en las orillas como hay 2 murciélagos que son endémicos, que no son de ninguna otra parte que nomás que de nosotros. Sí. Y hay, por ejemplo, animales que viven por ejemplo, hay ¿cómo le dicen? El peje lagarto, bueno, no es endémico de aquí, pero es peculiar de la región. El catán. El pez espada, no le dicen, ¿cómo? No es espada, bueno, ahorita me acuerdo, que se parece al catán, pero tiene como si fuera un cocodrilo. Un pico largo y más chiquito, que dicen que es más sabroso que el catán. Bueno, los indígenas precisamente vivían en esos bosques. Ya, yo lo que empecé a estudiar fue los grupos nativos de la región, que son aproximadamente 49 nombres de grupos entre la desembocadura y el río San Juan, y 22 del San Juan al Laredo, a Nuevo Laredo o Laredo, Texas, ¿verdad? Es lo mismo. Sí. Toda la orilla había esa cantidad de población nativa. ¿Cómo vivían? Vivían en pequeñas chozas. Los españoles les decían rancherías. Prácticamente eran rancherías. Eran pequeñas villas de 300, 400 personas
cuando estuvieron en auge. Ya cuando vienen los españoles, los colonos, ¿verdad? Que son colonos novohispanos, se dicen españoles porque son de la corona de la Nueva España, pero no porque fueran españoles ibéricos. Dentro contabas uno o dos dentro de los pobladores que sí eran ibéricos. Casi todos eran de la Nueva España. Y venía la mezcla esta de personas que son descendencia mesoamericana, indígenas mesoamericanas, y venía ahí la población africana, de descendencia africana, que es muy común en la región. Sobre todo en Nuevo León, la parte sur de Nuevo León es, híjole, había una cantidad enorme de población mulata, ¿verdad? Mulata Sí, pero no esclavos. Había esclavos en Saltillo y en Monterrey, pero no toda la población era esclava, ¿verdad? ¿Qué fue reconocido primero como población o como estado? ¿Saltillo o el Nuevo Reino de León? Bueno, porque luego Santander viene mucho después, ¿verdad? Sí. Lo que sucede es que empiezan las exploraciones primero por mar. En la primera parte de los 1500 viene Francisco de Garay, que es el gobernador de Jamaica, y viene los representantes, que es Hernán Cortés, del gobernador de Cuba, y se reparten el Golfo de México. El Golfo de México sale en las primeras décadas el nombre, Golfo de México y Seno Mexicano. El Seno Mexicano es la tierra firme, desde Yucatán hasta acá. Pero como va pasando el tiempo, cuando se va a colonizar el Nuevo Santander, el único tramo que quedaba sin colonizar, estaba colonizado Pánuco, estaba colonizado Charcas, lo que es ahora San Luis, estaba colonizado el Nuevo Santander, estaba Coahuila y ya estaba Texas, pero Texas estaba muy al norte. Y era una población básicamente todavía con nativos. Sí. Entonces lo primero que se coloniza va a ser Cerralbo, pero son cuatro, es Cerralbo, los Ojos de Santa Lucía, Saltillo y lo que es Monclova actualmente, y otro pueblo que se llama el Potosí, que nunca se pusieron de acuerdo cuál era el Potosí, porque hay un Potosí en Coahuila y hay un Potosí en Nuevo León. Ellos vienen, y viene Alberto del Canto, que es el que viene liderando, viene del lado de Zacatecas, del lado del poniente, y lo asienta. Pero el que viene a explorar primero es Luis Carvajal de la Cueva, que fue alcalde de Pánuco. Sí. Y él viene y explora, es el primero que baja, un español que baje la sierra de Saltillo, el Valle de Extremadura, de la Nueva Extremadura, que es el área de Monterrey y de Saltillo. Entonces, Carvajal se avienta su viaje como en 1500, estamos hablando de 1572, y va a Mazapil. Y de Mazapil baja y explora y regresa a Pánuco y se va a España y le pide al rey que le dé estas 200 leguas cuadradas, dos por cada lado. Es un territorio hasta el norte de México, Texas y quién sabe cuánto, ¿verdad? Hipotéticamente. Y entonces él viene con el problema de que se trae familiares de él que son de descendencia sefardí. Que sefardí, pues, sefardí era la península, así le decían los judíos en hebreo, a la península ibérica. A ellos los habían corrido en 1492, allá cuando Cristóbal Colón viene para acá, los corren de España, iban a dar a Portugal y otros se van para... Los quitan, ellos habían llegado en el año... En el año 200, algo así, cuando los visigodos llegan a España. Entonces, igual que los moros, llegan después en el 700, ¿verdad? Y entonces tenían muchos años viviendo ahí. Y ya se le puso que el que no practicara el cristianismo o el catolicismo, que se fueran. Y los reyes los corren y van a dar a Portugal, y otros se van a Alemania. Bueno, ni existía Alemania, porque todavía no existía el país. Pero se van con ese rumbo y se empiezan a regresar otra vez a España. Y con el rollo de que si tú eras converso, judío converso, te hacías cristiano y ya podías pasar por español. Entonces es como vienen a dar acá.
al Nuevo Mundo. Pues no los dejaban venir, porque no eran... No eran españoles, no podían sí, ni abordar un barco. Y si no eras católico, olvídate, estaba prohibidísimo. Entonces vienen a dar... Con Carvajal. Con Carvajal se trae la Urca, o sea, así se llamaba el bote, y que baja cerca de Altamira, y se quedan unos en el Pánuco, y unos vienen a dar a Monterrey. Okay. Y son los apellidos en español, todos. Hay una lista, el hermano de Benjamín Tenkin, ¿cómo se llama? Él escribió toda la historia. Nosotros lo trajimos aquí con la Sociedad de Historia y nos dio la plática y después escribió los libros. O sea, ya había escrito una serie de artículos sobre ese tema y ya vivía todavía Benjamín, el de las mueblerías. Sí, lo ubica. Sí, claro que ubico. Bueno, el hermano de él, ellos son de descendencia judía. Sefardíes. Bueno, pues se puede decir, pues vivían aquí en México. Sí. Y él entusiasmado, y no, nos dio una plática tremenda a la Sociedad de Historia, ahí hace años de eso. Y en algún momento, ya con el reconocimiento de Carvajal y con el obsequio de estas tierras para él, es cuando funda el nuevo Reino de León. Sí, lo que le da el rey es precisamente para que funde ese cuadrado como el reino. Va a ser el reino del nuevo, el nuevo reino de León. De León. Que ese es el nombre que le van a dar durante la colonia, que ellos abarcan. Ya viene Alberto del Canto y viene Diego de Montemayor. Lo que va a pasar es que un sobrino de él le pone el dedo, como decimos aquí, ¿sí? que le dice, él se llamaba igual, Luis Carvajal, y va a dar a México, va a ver a un cura de allá, y le dice, es que yo traigo mucha pena de que una prima mía practique el judaísmo allá en el Pánuco. Y pues necesito decirle a alguien, y entonces el cura le dice, pues ve a ver al de la Inquisición. Sí. Y va a ver al de la Inquisición, y entonces le preguntan, ¿y quién sabe? Dice, no, pues mi tío también. Pero el tío andaba en friega acá tratando de fundar los pueblos. Él ni encuentra, ¿verdad? De que lo practicaran, pero él lo embarra. Entonces es donde se viene todo el problema, porque envían por ellos. Okay. Y la colonia se establece al último, abandonan Cerralbo, abandonan todo, los Ojos de Santa Lucía, y van a dar al Nuevo Almadeno, donde se va a fundar Monclova. Monclova se funda 11 veces. 11 veces hasta que queda la capital, ¿verdad? Como capital de Coahuila. No incluía Saltillo ni Parras. Coahuila originalmente es al norte de Saltillo para el norte. Ya después se le agrega Saltillo a Coahuila. A Coahuila. Y se le hace la capital al sur, que está muy disparejo, porque estaba más bien Monclova, que estaba más centrado. Y en algún momento le dicen a Diego de Montemayor, tráete 10 familias, o 12 familias, no recuerdo, y con ellas funda una nueva ciudad. Sí, lo que va a la postre se convertiría en Monterrey. Sí, y lo mueven varias veces porque la establecen del lado sur del Santa Catarina y luego viene una inundación se la lleva y luego se mueven hacia el norte. Lo mismo le pasa a Cadereyta, que está en el norte y luego la envían para el sur. La envían para el sur. Sí, pero ya muchos años después. Y esa fue la fundación de Monterrey. De ahí, de las familias de Monterrey y las familias de Cerralbo, se fundan los pueblos del noreste, los pueblos del norte de Tamaulipas. El nuevo Reino de León eran unos pueblos, eran muy poquitos. Era nada más Monterrey y después Cadereyta. Cerralbo estaba abandonado. Porque fue en algún momento capital Cerralbo de toda esa región, ¿verdad? Sí, y Cerralbo se va a fundar unos años después, se va a refundar. Sí. Y entonces no es exactamente al mismo tiempo. Por ejemplo, los pobladores de Cadereyta se los traen del estado de Hidalgo, de Querétaro,
vienen unas personas muy educadas, por ejemplo los Chapa, que es el cronista anónimo. Sí. ¿De Saltillo? Sí, el Chapa y que de ahí vienen todos los Chapas, era Chapapría. El apellido era un italiano. Ok. Muy educado. Y al que envían, que es el primer gobernador, que Diego Montemayor dice, no, es que era el gobernador. No llega a ser gobernador. El primer gobernador es Martín de Zavala. Martín de Zavala. Y pero ya al principio del siglo XVI, perdón, XVII, de los 1600. Sí. Él es un hijo de un minero de Zacatecas. ¿Ya llamado Nuevo León o seguía siendo el Nuevo León? Sí, sigue con el mismo nombre. Okay. Entonces le piden al papá de él, oye, pues te vamos a dar al nuevo Reino de León para que tú seas el encargado, el gobernador. Dice, no, pues ahí está mi hijo. Y envía al hijo. El hijo había estudiado en Francia y en Europa, había estado en España. Y un grupo selecto de amigos que vienen con él eran de ese mismo grupo. O sea, y existe, por ejemplo, don Israel Cavazos sacó quién eran los personajes estos, como el historiador que era del Tecnológico Monterrey, Eugenio del Hoyo. Trabajaron lo que es el siglo XVII a más no poder, ¿verdad? Sí, la información, que lo lee uno y pues está basado... don Israel Cavazos fue el director del Archivo de Monterrey. Y ahorita apenas ando empapándome del Archivo de Monterrey. Sí. Y ahorita con la pandemia se nos atrasaron los trabajos a causa de eso, de que no hay el acceso. Sí, vaya. Sí, pero ahí el tema de, por ejemplo, los Cavazos, que son muchos, es una cantidad, todos son de los mismos. Sí, son los mismos. Hay un dicho, Martín, y lo dicen en todo el país, que el Monterrey, Nuevo León o Coahuila, incluido Tamaulipas, que estamos medio locos, porque nos casamos entre primos. Los de Cadereyta. Sí, y los de Cadereyta. Y los de San Fernando. Los de San Fernando. Y no se digan los de Díaz Ordaz, Camargo y algunos de Nuevo Laredo. Y la verdad es esa. Estamos casados entre primos. Entre primos. Lejanos, cercanos, pero al final de cuentas somos las mismas familias que hemos estado dando vueltas aquí por muchísimos años. Me he metido ya en serio con los documentos y precisamente con el Family Search y todo, desmenuzando toda la información. Y lo que estoy sacando es de que sí, hay unos pueblos en Nuevo León, son netamente... españoles, o sea, que no se quieren mezclar con los otros. Sí. Y hay otros, como en Coahuila, por ejemplo, nadadores, pues está más relacionado con los tlaxcaltecas. Sí, la cuestión de los tlaxcaltecas es de que fueron los que ayudan a Hernán Cortés. Entonces, a finales de los 1500, se hacen unas colonias de tlaxcaltecos en todo el norte de México. Entonces estás hablando, por ejemplo, San Esteban de Saltillo, la mitad de Saltillo era tlaxcalteca. Y de ahí salen otras colonias, por ejemplo, Bustamante, Nuevo León, al rumbo a Lampazos. Es la carretera que va paralela, que va a Laredo, va una carretera acá por la sierra. Sí. Y muy bonita, que pasa por cerca de Sabinas y Bustamante es una cosa magnífica porque tiene un arraigo tlaxcalteco, de gente de Tlaxcala, muy profundo. Y que el grupo predominante de la zona eran más chichimecas que tlaxcaltecas, ¿verdad? Sí, no, los tlaxcaltecas es una población que trajeron para educar a la población nativa de acá del norte, pero al mismo tiempo para que les dieran de comer a los españoles, si no se morían de hambre, porque eran los que cultivaban y eran los que hacían la ropa y les daban de comer. En Ramos Arizpe, en Saltillo, Villa de Guadalupe es tlaxcalteca, claro, con mezcla chichimeca o de grupos nativos de aquí de la región. Montemorelos estaba 2 misiones ahí en Gil Leiva, y en las 2 misiones tuvo mucha influencia tlaxcalteca, y no se diga ahí
toda la área de San Luis, donde se fueron quedando estos núcleos de tlaxcaltecas que tenían línea directa con la corona y se brincaban a los españoles, a las reglas, que los querían dominar. Y dicen, no, con ustedes no tratamos, vamos a tratar allá con el rey. Con la corona, directamente. Directamente, y entonces eran, ¿cómo verían allá los de Coahuila? Muy legistas, muy legistas. Muy peleoneros en la cuestión legal. Ahora, ¿de dónde vienen nuestras costumbres? La tortilla de harina, la carne seca, la carne asada. Sí. ¿De dónde vienen todas esas costumbres? Bueno, es una mezcla de todas esas culturas. No, cuando llegan los pobladores, es la población novohispana la que viene a dar aquí a Reynosa. Okay. No es una población española ni una población 100% indígena. Es una población de lo mejor que tenía el norte, ¿verdad? Por ejemplo, las costumbres, hay muchas palabras. Yo me acuerdo que la abuela, pues era güera, ojos azules, pero me decía palabras. Dijo, no, esa leche descremada que venden los americanos es una machigua. Y machigua es una palabra náhuatl, que es el agua que sobra del nixtamal, ¿verdad? Sí. De hecho, es cuando estás amasando la masa, la persona mete la mano en el agua, en una cazuelita con agua, para aflojar más la masa, y esa le llaman agua de machigua. Sí. Que por cierto, cuando te hacías un burrito con una tortilla recién hecha, le ponías tantita de esa agua y sal, era lo máximo. Sí. Cuando era uno pequeño, ¿verdad? Sí, entonces son cosas de que son culturales. Por ejemplo, la harina, el trigo, en cierta parte de Nuevo León se sembraba, no en todas partes, porque necesita cierta temperatura. Es el maíz, que es netamente mesoamericano. Todo es una combinación de lo mejor, ¿verdad? De las culturas que vienen a dar acá. Y con las nativas también tienen una serie de cosas, ¿verdad? ¿Qué tenemos de los nativos? De los nativos, bueno, por ejemplo, hay un alimento que ellos comían y que pues necesita ser muy de acá, que es el mezquitamal, que es una harina del mezquite. Nosotros teníamos unos compañeros de la universidad. Harina de la fruta del mezquite. Del mezquite, se muele y ellos lo molían y hacían una masa. Y esas la comían, es dulce, tiene ciertos carbohidratos. Nosotros había unos biólogos y nos llevaron a un rancho aquí en Río Grande, hacia el norte, y ellos reproducían las plantas, que no es nada fácil reproducir las plantas nativas, y conocían de plantas y que esta es para el mal de las fiebres y que este es para no sé qué, conocían de todo, y fabricaban la harina de mezquite para hacer galletas y la comercializaban. Que algo así muy de aquí de la región. La nacahuitla, que es la mahuacata, que dice acá el piporro, decía raza mahuacatera. Raza mahuacatera, bueno, porque hay mahuacata. Ese es lo que se utilizaba, se hacía como una fusión, un té. De eso se combinaba con el café, que en los ranchos aquí regionales, cuando faltaba el café, pues lo ibas reduciendo y le echabas mahuacata, la tostabas y la molías junto con el café y te rendía el café, ¿verdad? Porque era caro traerlo de otras regiones. No se da aquí, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que es la mezcla cultural de nuestra región y que somos. Por ejemplo, la tortilla de harina, pues se dice que es sefardí. En los baños, tenemos una costumbre de nosotros que nos queremos bañar todos los días o a cada rato. Es algo muy judío, muy sefardí. Cierta alimentación, la tortilla de harina. La cuestión de cuando llegan los primeros colonos aquí a Reynosa, ellos lo que traen son recuas. Es bien importante la caballada, todo lo que es mulas, que era el Matamoros, desde un historiador de la época de los 1800,
No, hombre, pues ellos lo único que hacen es criar mulas. Mulas, Mulas sí. porque las vendían para el norte. Inclusive cuando viene Zacarías Taylor a invadirnos acá, el que surte de mulas al ejército americano, pues es la región esta. Mi querido Martín, estoy muy agradecido y tenemos una extraordinaria plática. No podemos, vaya, hay una infinidad de cosas que platicar contigo. Ojalá haya oportunidad de poder tener un nuevo capítulo. Los capítulos los tenemos supereditados a cierto tiempo. Sí. Y el tiempo ya se nos acabó porque contigo se platica de lo lindo, mi querido Martín. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y sí, comprométete con nosotros, por favor, a que nos vas a grabar un nuevo episodio. Ah, sí, cómo no. Aquí nomás que me lo piden y aquí estamos. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? ¿Dónde podemos leerte? Mire, yo estoy publicando actualmente ahí en el Mañana, cada fin de semana, cada domingo, sale una nota de historia de Reynosa. Y trato de cubrir, es muy amplio, ¿no? Sí, no solamente es de Reynosa. O sea, me trato de concentrar en Reynosa, pero los temas son muy variados, las épocas son muy variadas, como me puedo ir allá con los indígenas, como puedo ir hasta la época actual, ¿verdad? Y tratar de difundir lo que es la historia de Reynosa, nuestro pasado, nuestras raíces, que es mi compromiso como cronista municipal de Reynosa. ¿Estás en Facebook? Tengo en Facebook, todos los domingos ahí pongo, como Martín Salinas Rivera, pongo la nota del periódico y pues difundimos generalmente que que les doy clases a ciertas personas, a las prepas. A veces me pidieron los maestros de Texas, de aquí del Valle, que les diera la clase esa de lo que es la historia de los grupos nativos. A veces voy con los de Victoria, a veces con los de Coahuila, los de Nuevo León. Bueno, en San Antonio vamos a lo de la Revolución. Bueno, íbamos el 20 de noviembre, siempre se hacían las pláticas porque ahí nace la Revolución. Sí, y allá Madero se trae todas las ideas y empieza la revolución, Aquiles Cerdán y todos están ahí y se traen el inicio, ¿verdad? Nace ahí. Construiremos un episodio completo para hablar de todas esas historias, sí, Martín. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo no? Muchas gracias a usted que nos vio, muchas gracias a Óscar González en la producción, a Michelle Méndez en la coproducción, Andy González en el audio, le agradezco mucho y usted sabe, y lo sabe perfectamente bien, que aquí se escuchan todas las voces, todas las ideas, todas las formas de pensar, siempre y cuando sea de viva voz.